Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo el libro de Gilmer Mesa Aranjuez y comenzamos el segundo capítulo que se llama Jaime y Marianita. Jaime nunca fue de los sanos. Antes bien, su inminente conversión en bandido fue lo que propició su suerte y la de su hermana Mariana. Ambos eran hijos de don Enrique, un despedido de Colanta que una vez cesante se dedicó a capitanear el hogar mientras preparaba una demanda contra la empresa que, según él, injustamente prescindió de sus servicios y que años después de la tragedia de Mariana supe había ganado agenciándose un montón de plata. Él despachaba a los muchachos para el colegio y a su mujer, doña Alicia, para el trabajo en una policlínica, donde ella era la enfermera en jefe y en donde lograba ganar el sueldo para mantener económicamente a la familia, e incluso le sobraba para ciertos lujos que al resto de muchachos no podían darnos en nuestras casas. Ellos tenían las mejores bicicletas, nuevas y bonitas. También fueron los primeros y durante mucho tiempo los únicos en tener un Nintendo en la cuadra. Apenas despedía a su familia, don Enrique se dedicaba a los oficios domésticos. Barría, trapeaba y lavaba la ropa. Y concluidas estas funciones, se aplicaba con dedicación de devoto a su verdadera afición: absorber ingentes cantidades de alcohol. Empezaba con cervezas, una tras otra, mientras arreglaba el almuerzo, aprovechando que siempre estaba solo en casa, puesto que no le gustaba beber frente a sus dos hijos. Una vez listo el alimento, bebía la última cerveza del día mientras hojeaba el periódico más amarillista de la ciudad, al cual estaba suscrito, y que todos los días traía historias crudas e inverosímiles para cualquier parte del mundo, menos para esta en donde lo imposible es cotidiano, y que el hombre consumía casi con la misma fruición que desplegaba con la bebida. Recibía a sus hijos cuando venían del colegio, les servía el almuerzo y conversaba con ellos sobre el diario, a lo que ellos respondían seguros de que su padre no les paraba bolas, porque aunque no tomara frente a ellos, los dos notaban la disminución constante de las botellas de cerveza en la nevera y sentían su tufo alcohólico apenas traspasaban el umbral de la cocina. Finalizado el almuerzo, don Enrique los dejaba ocupados en sus tareas para el siguiente día o entretenidos en algo, y tomaba una siesta que se extendía hasta el final de la tarde, cuando, después de darse una ducha, recibía a su esposa con la comida caliente y hablaban un poco de todo. Luego él se iba para la cantina de Lucio a beber media de aguardiente que pagaba su mujer. En tanto, ella se tiraba frente al televisor a consumir golosa las telenovelas de la noche, cuyas historias cursis y almibaradas la hacían sentir miserable con la vida romántica que llevaba, y la embutían en un túnel de desesperanza bien parecido al fracaso, por las cosas que soñó en su juventud, pues la aventura salvaje de amor brutal e incontenible, con los hijos y la rutina, poco a poco se fue tiñendo de gris melancólico de la costumbre, y en el beso diario de despedida al aire en que terminan las relaciones de jóvenes bestiales e irracionales, cuando se convierten en esposos y padres que sufren una suerte de transfusión afectiva al trasladar el afecto que entre ellos amaina para nutrir el que entregan a sus hijos. No era vieja, pero ya no era joven, y veía cómo las miradas de médicos y pacientes que antes se posaban en sus nalgas y su cara habían pasado a la siguiente generación de enfermeras, y el morbo y la ansiedad con que la observaban dieron paso a la reverencia y al respeto por ser la jefe. Sus pupilas le decían doña Alicia y la adoraban, pero no suscitaba envidias como antes, sino acatamiento. En su esposo solo quedaba un rastro tenue del tipo viril y apuesto que había sido. Se le venía cayendo el pelo a raudales y le había crecido el abdomen. Además, desde que lo echaron del trabajo, la sombra pesada del fracaso lo había cubierto, afeando su semblante, y aunque era útil en la casa y respondía con los oficios, su actitud hacia ella se había vuelto tímidamente hostil. Cada que tenían que enfrentar algo relacionado con el dinero, él se ponía a la defensiva y se malhumoraba. Así que ella entendió lo sensible del tema y dejó de traerlo a colación en parte
porque el hombre había sido amplio y responsable cuando tuvo un buen sueldo fijo, y en parte porque no quería trastocar su rutina, que si bien no la complacía, al menos no la atormentaba. Y tener como compañero a un borracho consuetudinario pero manso le permitía tener tiempo para ver sus telenovelas y soñar con las vidas amplias que nunca conoció. En cuanto a don Enrique, a los 3 meses del despido su hombría y su carácter se vinieron abajo. Encontró en el aturdimiento alcohólico un sostén pasajero para su debacle, que en poco tiempo se volvió permanente como su desempleo. Bebía con la disciplina y el rigor de un trabajo, con lo que pronto desistió de mandar hojas de vida a trabajos que estaba seguro las desechaban sin mirarlas, y se empecinó en la demanda como enérgica y afanosa forma de esperanza igual que el condenado con una apelación. Su mujer empezó a verlo con otros ojos. Al principio sintió rabia, que fue transformando en tristeza y finalmente en lástima, que es el peor de todos los sentimientos, en que muta el amor porque desvirtúa todo lo que alguna vez fue encanto en la otra persona. Transmuta en sobrados lo que fue pasión y convierte la madera fecunda del deseo en viruta inservible y fútil que se lleva el viento del desprecio y la desgana. Desde que ella notó el esfuerzo antinatural que hacía su marido para pedirle la plata del diario, cómo se le arrugaba la cara al proferir el monto y cómo después de recibirlo quedaba hecho un guiñapo, empezó a dejar la plata encima de la nevera, aprovechando una entrada suya al baño o una salida al patio para extender la ropa. Y sin hacer énfasis, casi con desgano, le decía al despedirse: "Ahí queda para la comida, mi amor", en lo que él tragaba una saliva espesa como el rencor que sentía, aunque no sabía contra qué. Y fue aprendiendo a no pensar en su fracaso cada que ella repetía la frase. Se fue adaptando a ser un amo de casa, como le decían entre risas sus hermanos en las visitas que congregaban a toda la familia en la casa materna cada mes. Y ella encontró la fórmula para no verle la expresión con que reclamaba el dinero y que le partía el corazón y le dañaba el día laboral. A los 2 hijos los querían en serio y de verdad, aunque se veían poco, apenas unos minutos en la mañana antes de despacharlos para el colegio y acaso unos cuantos más a la hora de la cena en encuentros afanados y de memoria, en los que se hacían preguntas sobre el día por cumplir de ambos lados, sin escuchar las respuestas. A ellos, como el resto de nosotros, les tocó ser criados entre la casa obligatoria y la calle marginal, mamando de sendas tetas y aprendiendo de los dos lados, aunque más seducidos por el entorno libertario e infinito del asfalto, donde todos los días eran una aventura. Después de compartir una cena en familia recién despuntada la noche, cada uno cogía para su propio lado e interés. Doña Alicia a sus telenovelas, los hijos para la calle y don Enrique rutinariamente para la cantina de Lucio, donde bebía todos los días sin excepción una media de aguardiente, estimada dentro del monto que su mujer dejaba encima de la nevera y que le bastaba para emborracharse, porque a pesar de beber diario sin falta, tenía muy poca resistencia al trago. Con 5 aguardientes estaba listo, ebrio hasta las ñatas. Los hacía rendir dejando los 6 restantes de la media como exabrupto, o como decían entre los borrachines habituales del sitio, por compromiso con la causa, para llegar rendido de rasca a su casa y no tener que enfrentar el desinterés de su mujer. Continuamente, esos últimos tragos lo sumían en un sopor que lo obligaba a dormitar sobre su antebrazo en la mesa en donde se apostaba siempre, la del rincón contrario a la puerta de entrada, hasta pasadas las 10 de la noche, cuando en los marcos de las puertas de cada casa iban apareciendo las figuras de nuestras madres con idéntico tono y el mismo matiz en la voz para gritarnos: "Pa' dentro, carajo, que ya es muy tarde". La madre de Jaime se asomaba al balcón de su casa y con un gesto mínimo le indicaba a su hijo que era hora de ir por el papá a la cantina y traerlo a rastras. Él siempre miraba con desconsuelo. A veces me convidaba, supongo que para escudarse en la compañía de un amigo y esquivar los ojos inquisidores de los vecinos.
que es para lo que servimos en momentos de angustia, para apoyar las vergüenzas que al otro les cuesta cargar solo. Caminábamos con desgano a la cantina. Después de despertarlo y reconvenirlo, llamaba la atención de todos los habitués del bar y de los pobladores que seguían con chismosa mirada el trayecto hasta la casa. La permutación de roles en donde el padre parecía el hijo, recibiendo un regaño en silencio, y Jaime descompuesto parecía un padre malhumorado. A mí, sin embargo, lo que siempre me cautivó fue el hecho de que cuando don Enrique despertaba en la cantina y levantaba su mirada viendo a su hijo molesto, esgrimía una sonrisa franca, de alegría original por ver a su muchacho al lado. Supongo que en su manía alcohólica, sentir a su hijo cerca, así estuviera enojado, le servía de aliciente y le hacía pensar que no estaba solo en el mundo con su fracaso. En medio del gesto afable, el otro respondía con aspereza y mala cara. Lo llamaba Higo, con G y no con J. No sé por qué lo hacía, nunca se lo pregunté. Pero esa modificación lingüística obraba iras cáusticas en Jaime, que apenas lo escuchaba decirle así se precipitaba a corregirlo. Hijo, con J. Al menos hable bien, hombre. Usted no es así. Y lo levantábamos entre los dos para conducirlo a la casa en un viaje manso y pausado, que don Enrique interrumpía cada tanto para darle una pitada al cigarrillo que encendía apenas se levantaba de la mesa, mientras se despedía de sus compañeros borrachines con un gesto de la mano al aire. El señor era un ebrio, indudablemente, pero muy amable y buena persona. Por eso no me gustó lo que pasó, pero en un barrio como el nuestro, con tan poco que hacer y con tanta maldad agazapada, hasta las bromas y los juegos conllevan perversidad y se vicia en su concepción y desarrollo. La cantina de Lucio quedaba en la casa adyacente a la esquina, diagonal a donde se mantenían los pillos, siendo estos los primeros en percatarse de todo lo que allí sucedía. Un domingo, de mitad del año, don Enrique comenzó a beber desde temprano sin hacer la pausa obligatoria de entre semana para atender a su familia. Su esposa descansaba y por costumbre no cocinaba. Pedían un domicilio o encargaban cualquier comida rápida, un pollo asado, una pizza o hamburguesas. Se trataba de un paréntesis compensatorio al reiterativo menú cotidiano. Pasado el mediodía, después del almuerzo, el señor de la casa se despedía de todos con la efusividad que la prenda le brindaba y se iba temprano a ocupar su mesa en la cantina. Empezaba jugando un apuntado, que pasaba con cerveza para no caer rendido por la borrachera, y que casi nunca ganaba, pero servía de preámbulo amistoso y alegre para pedir su media de aguaro y aplicarse a beber con la eximia soltura que le daba su mínimo aguante. Dormitaba un poco sobre la mesa y se levantaba temprano para dirigirse a su casa haciendo heces, pero sin ayuda. Era también el día de descanso para Jaime, que al no tener que estar pendiente de su papá, se dedicaba a jugar con nosotros escondidijo, yermis o el malvado Romilio. Despreocupado y contento, pero ese domingo los compañeros de juego de don Enrique no aparecieron en la cantina, y solo pudo jugar 2 tandas, de llegando con el dueño que no jugaba muy bien, y ante la aburrición de un juego soso, se pasó al guaro, adelantando los procesos de su embriaguez. Se bebió de largo su media sin dormir los minutos recuperadores, y apenas entrando la noche salió del bar. Cuando en la esquina contraria se aglomeraba todo el pillerío de la cuadra, el señor no daba pie con bola, y en un montículo de grama tropezó, y su cuerpo fue a dar a tierra. Tal vez fue por el golpe o quizás por la borrachera, pero no quiso pararse. Antes bien se acomodó y se soltó a dormir, lo que no había podido en la mesa del bar. Y los pillos, que a pesar de su obrar de ampones son sumamente solidarios con la gente del barrio, corrieron hasta donde había caído pensando en auxiliarlo en caso de haberse hecho daño. Pero al comprobar que solo era el sueño del alcohol lo que lo mantenía en el suelo, en la mente de alguno de ellos brotó la idea clara, poderosa y oportuna, y le dijo al resto: vamos a echarle al viejo una sábana encima y le rociamos salsa de tomate para que parezca un chulo. Los demás se miraron
riendo y se disolvieron en busca de lo requerido. En 5 minutos, don Enrique estaba cubierto por un mantón blanco y los muchachos le esparcieron salsa de tomate encima y se retiraron a su esquina de siempre. En breve, la gente se arremolinó a su lado y el chisme se hizo. Yo estaba con Jaime y otros amigos en la manga donde Chela jugando turra, cuando vimos aparecer corriendo y con caras de susto a Pepe y a Clarence, que hacían parte del complot. Al encontrarnos, le dijeron a Jaime a boca de jarro: «Hermanito, su papá está tirado en la esquina en medio de un charco de sangre». El muchacho les pidió que repitieran lo dicho mientras la cara se le volvía de cal y su gesto revelaba un espanto soberano. La repetición de la frase lo congestionó de lágrimas y salió corriendo en la dirección que le indicaron. Nosotros lo seguimos a prudencial distancia. Un segundo después estábamos frente al cuerpo cubierto por la manta ensangrentada. Jaime se paralizó. Solo fue capaz de llevarse la mano a la cara y enjuagarse las lágrimas que brotaban a borbollones. En medio de un minuto que para él debió ser la eternidad, consiguió las fuerzas para acercarse al cuerpo. Se agachó y con una mano temblorosa levantó la punta de la sábana para contemplar el rostro que se figuraba destruido por los disparos. Pero al descorrer el trapo, se llevó el mayor susto de su vida, que pronto se convirtió en su peor desengaño y en la rabia más profunda que he visto experimentar a un ser humano. Cuando su padre, alertado por el bullicio y la presencia de extraños, abrió los ojos y con una sonrisa lela le dijo desde el piso: «Higo, qué bueno que estás aquí, higo». Jaime cayó de espaldas por el espanto y en un segundo entendió la charada. Se levantó del suelo poseído por la ira traslúcida en el gesto torcido de su boca antes de proferir en voz baja pero llena de inquina: «¿Cuál higo, viejo hijueputa? Levántate a ver malparido». Y agarró a su papá a patadas mientras le decía toda clase de insultos, inundado por las lágrimas que esta vez brotaban de lo más profundo de su rencor. Fue tal la paliza que le estaba dando que los mismos pillos, destornillados de risa, tuvieron que intervenir y apartarlo del cuerpo magullado de don Enrique, que resistió la tunda doblándose sobre su costado en posición fetal. Mientras los pillos en medio de carcajadas sostenían a Jaime para detener su ímpetu y yo me embotellaba en un esfuerzo sincero por contener la risa y no herir a mi amigo, y contemplé en su expresión que algo adentro de él había cambiado, que algo muy profundo se había roto para siempre. Sus ojos reflejaban una mezcla mala de rabia, indignación y dolor, pero más al fondo, casi imperceptible para alguien que no haya contemplado de cerca el desengaño, se notaba una renuncia irrevocable. Se veía cómo la humillación se iba transformando en maldad. Después de un breve lapso, se soltó a la brava del brazo el que lo tenía sometido y escupiendo al piso se dirigió a su casa en silencio. Desde ese día nuestras vidas y nuestra relación cambiaron. Él empezó a buscar cercanía con los de la esquina. Pasaba por allí saludando a los bandidos y se quedaba cerca, revoloteando, haciéndose notar, hasta que un día se compró un bareto e intentó fumárselo sin saber cómo, a la vista de todo el mundo, atrayendo la atención de todos, porque cada que le daba una pitada, su cuerpo ingenuo en humos se le devolvía en un incontenible ataque de tos que lo retorcía hasta las lágrimas. Él, terco, se empecinaba en meter de nuevo el humo y el cuerpo volvía a refutar. Así estuvo unos cuantos minutos hasta que uno de los bandidos se allegó a donde estaba y le dijo: «Pelá, usted nunca ha fumado, ¿verdad? No sea huevón». Y le explicó cómo se fumaba y se quedó con él un rato. Cada vez se le veía más cerca de los contornos del combo. Le empezaron a encomendar mandados y vueltas pequeñas, perfilándose como un óptimo aspirante a pillo, como ocurría con todo el que empezaba esa metamorfosis. Su actitud cambió. Se fue haciendo más hostil y adoptando lenguaje y maneras más rudas. En tanto yo, el día de la broma a su padre, fui hasta su casa tarde en la noche para ver cómo seguía, y me abrió su hermanita Mariana para decirme que Jaime estaba encerrado y que no quería hablar con nadie. Le dije que bueno,
Y cuando me aprestaba a dar media vuelta y devolverme por donde había llegado, algo adentro me hizo decirle a la niña: ¿Y usted cómo está? Fue extraño, porque hasta ese momento ella no había existido para mí. Me sonrió al contestarme que bien, y entablamos una conversación fluida y cordial de más de 2 horas, en las que nos conocimos más y mejor que en los cerca de 12 años que llevábamos viéndonos casi a diario sin observarnos, porque fuimos vecinos de toda la vida y habíamos nacido con apenas un par de semanas de diferencia, siendo ella la mayor de los dos. Desde esa noche mis visitas a esa casa cambiaron de objetivo. Mi interés se volvió Marianita. Verla conversar con ella cada que se acercaba a la hora de ir se me hacía un nudo en la garganta y se me abismaba el estómago, y solo lograba componerme después de verla y hablarle. Su hermano notó mi interés y aunque al principio le chocó un poco, pronto se fue olvidando del asunto, embutido cada vez más en sus aspiraciones bandidescas, al punto que ya casi no hablábamos. A lo sumo me levantaba una ceja o la mano cuando entraba o salía de su casa mientras yo le hacía visita a su hermana en la puerta. En mes y medio le pedí oficialmente a Marianita la arrimada, que era la manera como se conocía en el barrio en esa época de términos confusos, cuando todo tenía otros códigos más enrevesados, pero también más inocentes. A la legalización del noviazgo lo hice trenzando una cabriola durante una balada en un baile de garaje en la cuadra, en donde no solo conseguí hacerme mi primera novia, sino juntarme de nuevo con los sanos, que eran sus amigos, a quienes había conocido en mi niñez, pero habían abandonado por interesarme en otros rumbos y otras amistades. Fue un viernes de principios de marzo. Ella me invitó y yo fui más por verla lejos de la entrada de su casa que por verdadero interés en sus actividades, pues esos bailes los organizaban los pelados sanos, los que no tenían nada que ver con la esquina ni frecuentaban los sitios de nosotros, la Manga donde Chela o la calle de la Soledad, donde nos parchábamos los sábados en la noche a escuchar salsa, fumar y hablar bobadas de muchachos, porque era un parche rudo en donde la presencia de una chica ni se podía insinuar. Además de que ninguna mamá hubiera dejado a su hija acercarse a nosotros. Tampoco hubiera podido, pues estábamos en la época en que las mujeres representan espanto y aversión para los chicos. Los sanos, en cambio, siempre fueron alejados del agite, pero cercanos a las mujeres. Sabían cómo y qué decirles a sus amistades mixtas. Nos repelían. Se nos hacían muy blandas. Algunos eran scouts, otros deportistas, y todos, sin excepción, eran buenos estudiantes y medio engreídos por ello. Sin embargo, para nosotros solo eran los ahuevados a los que había que poner en ridículo siempre, cuando no atacarlos directamente, como les ocurrió a muchos en el colegio, donde fueron víctimas constantes de tandas de coscorrones que se conocían como gorriadas, o de cascadas simples y llanas porque se tropezaron con alguien aspirante a bandido o no le soplaron en un examen. Yo intentaba ser del combo contrario, inmerso en el encanto y fascinación que ejercían mi hermano y sus amigos, aunque justo por él nunca pude pertenecer a ese grupo, y me quedé en el brumoso terreno de los que rondábamos la esquina guardando con ansiedad el momento de validar nuestra hombría con algún acto temerario y empezar a pertenecer en serio a la banda. Pero la espina del cariño que me despertaba Marianita me hizo tragarme la repulsa y acudir con ella al baile que hicieron sus amigos. Allí conocí a Walter, quien años después conocerían en la ciudad como el Pastor López, que era el dueño de la casa y el encargado de poner la música. Unas endulcoloradas baladas en inglés que se bailaban tan lentamente que daba sueños en movimiento soso y reiterativo, en las que se aprovechaba la luz parcial del sitio, amenguada a propósito, para darle besos a las niñas y hablarles al oído. Como yo no estaba acostumbrado a eso, Marianita me indicó cómo debía comportarme para no desentonar. Y también me presentaron a John Wilson, a quien yo conocía por ser hermano de un compañero mío del colegio, pero que me negaba a saludar por considerarlo un boqueco, una suerte de apócope de bobo grande, que era como le decíamos a los grandotes que jugaban mal al fútbol y que poníamos siempre de arqueros. Este no era del combo,
pero había acudido esa noche como yo por invitación de una muchacha. Y al chino, un muchacho achinado que parecía tener un leve retardo mental porque a toda comprensión llegaba tarde. Pero era divertido, con su sonrisa lerda, instalada a perpetuidad en la cara. También esa noche en el baile estaban Byron, un joven inteligente y amable en el trato, Hamilton, que en ese momento nadie conocía como Mambo, apodo al que llegaría a los pocos días, cuando su vida diera un vuelco total hacia la desgracia. Y Toto, un chiquitín hermano de una de las niñas más lindas y más pobres de la cuadra llamada Dina, y que siempre estaba en esos parches para vigilar a su hermana, forzado por su madre, una señora aterradora, la única capaz de alterar a mi padre, al que nunca antes ni después escuché putear a una mujer, que le dijo vieja hijueputa el día en que descubrió el nefando castigo al que sometía a su hijo menor por cualquier estupidez o trastada infantil. Lo obligaba a vestirse con las prendas de su hermana y lo mandaba a la tienda bajo el atisbo pávido de toda la cuadra. El niño caminaba desde su casa con la mirada rota y el alma en reproche, sin detenerse ni contemplar a nadie, germinando infiernos en su interior durante esas marchas de humillación que hasta los pillos consideraban desmesuradas, como escuché comentar en varias ocasiones, haciéndolo tristemente célebre en la cuadra. El niño, de tanto acompañar a su hermana como albacea menor, terminó por hacerse amigo de los sanos, lo que sin proponérselo le salvó la vida el día en que llegaron a su casa a matar a su hermano mayor, que se había puesto a robar en el barrio acosado por las afugias, y los pillos no le perdonaron la heterodoxia, en una época en que el barrio era territorio vedado para crímenes de ese tipo. Se podía repasar todo el historial delictivo e inventarse otro nuevo, pero nunca en el barrio. Era un código que todo el mundo conocía y respetaba. Pero el muchacho, desesperado un mal día, entró a la casa de la tía de un pillo y se robó una cadena y un dinero. Y la ley implacable de la calle se las cobró. Entraron a su rancho de noche y le vaciaron una pistola mientras dormía tirado en un colchón en el piso que siempre compartía con su hermanito menor, quien por suerte esa noche estaba acompañando a Byron, que se había quedado solo en casa y lo había invitado a ver películas de Freddy Krueger, aunque hablando con él muchos años después, cuando ya se había convertido en un bazuquero asiduo y contumaz, me decía que más le hubiera valido quedarse en su casa y morir al lado de su hermano, porque nunca pudo superar su muerte, y eso, a la postre, lo arrastró al precipicio destructivo y evasor de la droga. Esa tarde conocí a todas las niñas sanas de la cuadra, las que sus madres cuidaban de los predadores de la esquina, las que eran lindas sin aspavientos, las que sus familias prefiguraban como mejores y más aptas para un mañana venturoso y elevado, y por eso les vigilaban las amistades y las reuniones. Algunas no sobrevivirían intactas a la rudeza del barrio y serían atacadas en el nefando rebelión. Otras tendrían que huir, sacadas a la fuerza por sus familias para que no corrieran un destino fatal como el caso de mi primera novia. Y unas cuantas terminarían enredadas con los pillos, como Clara, convertidas en viudas jóvenes, con el cuerpo y la vida estropeadas. Cuando entré esa noche a la fiesta, los concurrentes me miraron con recelo, conocedores de mis incipientes aspiraciones y mi aprensión por lo que ellos representaban. Sin embargo, gracias a la influencia de Mariana y al apremio del tiempo, me fueron dejando de lado. Más interesados estaban en aprovechar cada segundo para entrelazarse con las muchachas que les gustaban en las rencillas puntuales. Fuera como fuera, había tiempo para zanjar luego. O ni siquiera, porque después del baile todos sabíamos que cada cual volvería al lugar que le correspondía, encarnando en un antagonismo tan antiguo como los hombres y que desde siempre los han distanciado a punta de clasificaciones, los buenos y los malos. El maniqueísmo histórico que reduce todo a la simpleza de dos esquinas contrarias y dos tonos únicos, cuando la realidad nos demuestra con hechos cada vez más radicales que la vida está llena de grises, de diferentes tonos,
y que nada es como parece, ni se puede encasillar, y los buenos engendran maldades más tóxicas que las que operarían por definición en los malos y viceversa. Así que después de esa noche, mi relación con Lozano se transformó. Seguimos estando en márgenes inversos temporalmente, pero ya no los veía como tontos. Incluso empecé a saludarlos en el colegio y en la calle. Y dado que mi amigo Jaime empezó a frecuentar la esquina junto a mi hermano y a los muchachos un poco mayores, y yo tenía vetado ese territorio por mi edad y por el parentesco familiar, me fui alejando de los aspirantes a bandidos y me dediqué a Mariana. Todos los días la visitaba en la puerta de su casa. Con ella nos dimos los primeros besos y jugué mis primeras suertes en el amor. Nunca antes había experimentado el abismo en el estómago ni la ansiedad por ver a alguien. También sufrí los primeros tropiezos de los celos, la noche en que antes de acudir a su entrada me crucé por casualidad con Patricia, una niña vecina, hermana de un bandido amigo de mi hermano, al que ella estaba buscando, y en su pesquisa se detuvo para preguntarme por él, aprovechando para extender el saludo que llevábamos días sin darnos. Después continué mi camino, solo para encontrar a Marianita, distante e irritable, contestándome con monosílabos, hasta que apurada por mis preguntas me dijo que la respetara, que ella no iba a ser plato de segunda mesa de nadie y que si tanto me gustaba esa niña me quedara con ella. Yo que siempre he sido demorado para comprender las increpaciones, me quedé aturdido sin entender a qué se refería, hasta que caí en la cuenta de mi comportamiento anterior con la vecina y tuve que pasarme el resto de la visita ratificando exclusividades, posicionando prelaciones y jurando amores eternos, que solo al final de la noche encontraron reposo cuando me hizo prometerle que hablaría con Patricia y le diría que ella y yo éramos novios oficiales. Recelos que no vi como inmoderados, sino como la confirmación del amor grande que nos teníamos, que es la manera como esta sociedad de desqueridos y excedidos nos ha enseñado a demostrar el afecto, obligándolo y alardeándolo. Pero mi embeleco duró poco. A los 4 meses de noviazgo oficial, me notificó con llanto en los ojos que sus padres habían decidido mudarse del barrio. La noticia me tomó por sorpresa. No podía entender. Le pedí que me repitiera mientras le retrucaba porqués. Ella decía que por su hermano, que sus padres estaban muy preocupados porque le habían encontrado un fierro debajo del colchón, y al inquirirlo les dijo que se los estaba guardando a los manes de la esquina. Y les habían llegado con el chisme de que Jaime estaba fumando marihuana y que era cuestión de días para que estuviera por ahí robando o delinquiendo, de manera que habían decidido irse para otro barrio alejado del mundo de Lampa, un barrio sin pillos ni asesinatos constantes, para salvar a su hermano, mientras que yo me negaba a la realidad con argumentos que ni a mí me parecían válidos. Le decía que en todos los barrios había pillos y muertos, que además ellos tenían algo que ninguno de nosotros poseía, una casa propia. Y ella llorando me decía que su mamá había rentado una casa en Belén, que al parecer era un barrio bien, y que la casa de Aranjuez la iban a alquilar para ajustar el arriendo nuevo. Y los había escuchado decir que no importaba si se morían de hambre, pero como fueran, se iban a ir del barrio, y que el trasteo era ese fin de semana. Nos despedimos con tristeza en la piel y amargura en la mirada. Quedé devastado, con las desmesuras propias de nuestras tragedias de adolescentes. Por primera vez en mi vida sentí el vacío cortopunzante de la pérdida que me iniciaba en el dolor que se me avecinaba unos pocos años después. Busqué una acera donde sentar mi frustración y después de pensarlo un rato, aturdido, fui en busca de Jaime. Lo encontré en la esquina rodeado de sus nuevos amigos y me miró con desgana cuando lo llamé, como con la mano. Salió del círculo que formaba con su corrillo y acercándose me dijo hosco: ¿Qué quieres, home? No es que estoy ocupado. Le dije: Parcero, me acaba de decir Marianita que se van a trastear. Ah, sí, me respondió. Los cuchos andan azarados conmigo.
Dicen que me estoy metiendo en problemas, quieren irse del barrio, pero eso es una huevonada porque voy a seguir viniendo, así como hacen Geras y Anderson, hasta que corone algo grande y me pueda vivir solo por aquí. Yo lo observaba en silencio y veía en su mirada algo que apenas ahora, casi 30 años después, cuando yo mismo la veo en el espejo, logro entender. La mirada de la orfandad. Jaime estaba perdido en el mundo, porque era un huérfano con el padre vivo. Además, se le había instalado esa actitud hostil de lucha incesante y voraz que había visto tantas veces en mi hermano por ser alguien, por convalidar su existencia en un mundo atrabilario y discrepante. Una rabia sorda manifestada en lo afilado de su atisbo de soslayo. Le había crecido la mirada esquiva, aguzada y filosa de la esquina que trastocaba su cara angelical. Me miraba esquinada desde esa mezcla extraña de superioridad y humildad que ostentan los que están a las puertas del porvenir, enfrentando el abismo o la cumbre sin saber qué camino coger. Me dijo: yo me voy a ir con los puchos porque no quiero vivir de arrimado de nadie, pero cada 8 días voy a venir por aquí hasta que me planteé. Estuve hablando con el patrón, le dije que me pusiera a voltear, que necesito billete para vivir solo. En el silencio que siguió, entendí que mi suerte estaba echada y que a Mariana, al igual que Jaime, se iban a ir para siempre. Pero le seguí la corriente y le dije: vos sabes que mi casa es tu casa. Si quieres quedarte cuando vengas, mi mamá no dice nada. Y dormís con Alquíbar. Y yo. ¿Y qué te dijo el patrón? La desilusión le trepó al rostro antes de contestarme. Me dijo que no fuera huevón y aprovechara que mi familia tenía cómo sacarme de aquí y que me volviera juicioso, que yo no tenía madera de pillo. Se quedó en silencio un momento y luego con rabia en los ojos me dijo: pero le voy a demostrar a él, a mi papá y a todo el mundo que lo que tengo es huevas. Se remascó los dientes antes de continuar más tranquilo. Y fresco, que yo te cuido a mi hermanita y puedes ir a visitarla cuando querás. Vos le caes muy bien a mis papás. Le dije que gracias y que seguro iba a visitarlos. Nos despedimos cada uno cargando su fracaso a cuestas. Él se devolvió a la esquina y yo me dirigí a mi pieza a rumiar desventura fumándome un cigarrillo que le robé a mi papá y que me supo a gloria amarga. Enarbolaba las banderas del dolor en volutas grises que chocaban contra el techo alto en donde se desbarataban como mi cariño por Mariana, dándole al sufrimiento el efecto de una mala película, haciéndome sentir el más doliente sobre la tierra, volviéndome actor de mis impúberes sentimientos, ennoblecidos estos hasta el heroísmo. El sábado temprano, todos los amigos de Mariana y yo, como novio oficial, además de amigo de Jaime, nos encontramos en su casa para ayudar con el trasteo. Don Enrique dirigía las operaciones desde la cocina, mientras se aplicaba a la cerveza, que pronto cambió por el guaro porque le gustaban heladas, y la nevera fue lo primero que empacamos en el camión de mudanzas. Doña Alicia, que había pedido ese día libre, apenas lo vio dicharachero y desacertado, le dijo que parara con el trago, o no iba a llegar despierto a la nueva casa. Y él le hizo caso. Jaime, que solo se preocupó por empacar y marcar sus cosas, y una vez las montó al carro, se dedicó a molestar con comentarios burlones a los amigos de su hermana y a mirar mal al papá, que ya había empezado a llamarlo higo delante de todos. En un descuido la gente me llamó a mí solo, pues era el único amigo que tenía a mano, aunque nuestra relación ya no fuera la de antes. Fuimos agazapados a la terraza, en donde sacó 6 cervezas al clima que se había trasteado de la cocina. Las tomamos acompañados de medio paquete de cigarrillos que yo le había cogido a mi hermano, y fue la última vez que hablamos largo y tendido. Me dijo muchas cosas que no recuerdo exactamente, aunque sé que todas giraban en torno a lo grande que iba a ser. Quería conquistar las cumbres de la delincuencia y ser respetado y temido por los patrones del barrio. O más, se figuraba como la mayoría de los muchachos de la cuadra, un futuro venturoso en el crimen,
lleno de plata, de lujos, carros, motos, fincas y mujeres para colmar esos espacios. Pero en el fondo tenía un vacío enorme, como el de todos que pretendía llenar de artículos, réditos y obediencias, precaria aspiración con la que nos llenaba la cabeza nuestra exigua realidad. Si algo hicieron bien los bandidos en nuestra ciudad, fue que nos endilgaron su modo de vida y su desparpajo como aspiración hasta hacerlo cultura. Dejaron ese brote que fue convirtiéndose en maleza e inundó todas las capas de la sociedad hasta hacerse paisaje. Tejieron con su ejemplo un manto con el que todos nos cubrimos desde esa época y para siempre, volviéndose una colectividad deseante, impenitente, que vuelve cualquier forma de ascensión social la única razón de la existencia, sin importar a quién tengamos que empujar, tumbar, embadurnar o quitar de en medio para conseguir esa promoción. Terminamos dándonos un abrazo, Jaime y yo, brindando por el porvenir con las últimas 2 polas. Antes de bajar y emparapetarnos en el camión que nos conduciría a su nuevo barrio, fue la primera vez que salí de la cuadra sin mi mamá y también fue esa mi noble incursión en un barrio menos popular que el nuestro. Hoy sé que solo fueron unos cuantos kilómetros, pero ese día me parecieron miles y que su posición social es la misma clase media de Aranjuez, solo que mejor disimulada, con un número mayor en el estrato, que es la manera como el sistema nos hace creer más o menos pobres, compitiendo entre nosotros, cuando en el fondo somos las mismas cifras huecas y descartables con que juegan los verdaderos dueños de los guarismos universales. Porque como dice un gran amigo mío, hay cosas para ricos y para pobres, no para todos. Solo que las de los pobres, los ricos las pueden tener y no quieren. Y las de los ricos, los pobres las quieren tener y no pueden. Pero en esa época, la novedad se traducía en mejoramiento imponderable. La casa era un tercer piso con balcón, grande y bonita. Descargamos y pusimos las cosas siguiendo la disposición que dictaba doña Alicia, porque don Enrique, apenas apeados del camión, volvió al guaro y en media hora estaba noqueado en el sofá. Al terminar de acomodar las cajas y demás cosas adentro de la casa, doña Alicia nos mandó a Marianita y a mí por un par de pollos asados y tuvimos tiempo de prometernos amores eternos y continuas visitas que terminaron siendo una sola. Incómoda hasta la náusea, porque me demoré casi 2 meses en juntar la plata para el pasaje y para un peluche que le llevé de regalo. Aunque hablábamos de continuo por teléfono, con el correr de los días sentía que su trato se agriaba un poco conmigo, lo que atribuí a la lejanía sin sospechar siquiera las verdaderas razones. Pero cuando llegué a su casa, la encontré más esquiva y afanada que en nuestras llamadas. Me recibió el regalo sin la alegría que yo esperaba y que habría valido las penurias y ahorros que me costó conseguirlo. Hasta que después, en medio de un nerviosismo extraño, me llevó a la sala y sin preámbulo ni tacto me soltó que terminábamos, que nuestro amor era imposible por la distancia y un montón de excusas que yo no supe entender hasta que tocaron la puerta y ella palideció de golpe antes de decirme que quien tocaba era su novio. Me quedé impávido, sin saber qué hacer. Sentí una mezcla extraña de rabia y ridículo. Durante un segundo me debatí entre partirle la cara al nuevo amor o salir corriendo de allí con la pena entre las patas. Y al fin, de ese agónico momento, ganó lo último, y salí sin despedirme, chocando con el hombro al sujeto que aguardaba en la puerta con una sonrisa imberbe en la cara y sin saber quién era yo. No quise mirarlo bien para no compararme. Arranqué raudo, de vuelta a mi barrio y a mi vida de naciente despechado. Decidí caminar hasta que me dieran las piernas, y en el camino encontré una cantina escondida y de mal aspecto en donde conseguí un aguardiente doble
que me tomé 2 sorbos mientras me inventaba ofensas que no sentía como tales y descubría en mi primer desamor una excelente excusa para beber. Faltarían algunos años y otros tantos daños para entender que la malquerencia es una muerte en vida y que es peor porque el asesino y la víctima siguen vivos y cocinándose en odios implacables y mortales idénticos al amor que se tuvieron. Pero era joven y encontré en el desprecio una forma de dolor dulce que incentivaba mi apetito vital. En pocos días, el rencor se fue volviendo olvido, hasta que no pensé más en Marianita ni en Jaime. No supe qué pasó entre él y su familia, pero nunca los volvimos a ver en el barrio, ni volví a saber de ellos. Hasta el día en que 1 año y medio después de su partida, sonó el teléfono de mi casa, y al contestar escuché a Jaime. Me saludó escueto como si nos hubiéramos visto el día anterior, aunque su voz sonaba bronca y distante, como si hablara desde una lejanía muy remota, inaccesible. No me dio tiempo de adaptarme a la sorpresa, cuando me contó de golpe y casi sin respirar que su hermanita había muerto. Muy bien, vamos a dejar por aquí, vamos en la página 48. Gracias por seguirme, por darle me gusta a este video y por compartirlo para que otras personas también disfruten de estos espacios de lectura. Que tengan un feliz día, cualquier día que sea. Hasta pronto.